Did Michael tell you not to clap? Michael les dijo que no aplaudieran. Now you can clap. Ahora pueden aplaudir. Gracias. It's not Sunday. No es domingo. We have different rules. Tenemos diferentes reglas. It's a wonderful privilege. Es un privilegio maravilloso darles la bienvenida a Grace Community Church. The most important person here La persona más importante aquí is Luis. es Luis Contreras. I have no idea. No tengo idea de lo que él está diciendo, But I trust you. pero confío en él de manera completa. Grace Community Church siempre está abierta a ustedes. Our congregation Nuestra congregación loves to invite. ama invitar al mundo a que venga a nuestra iglesia. We Nosotros, think, creo que hace un mes atrás, received recibimos 100 miembros nuevos en nuestra iglesia un domingo por la noche y eran de 14 diferentes naciones con 14 diferentes idiomas primeros idiomas. I can't even read. Yo ni siquiera puedo leer ya los nombres porque no puedo pronunciar todos los nombres. Es un gran desafío. But how wonderful is Pero cuán maravilloso es eso, que el Señor está edificando su iglesia aquí, trayendo a todas estas personas de todas estas naciones para que sean parte de su obra en Grace Church. Es un privilegio maravilloso para mí. Pronto seré el pastor gringo en la capilla con unos cuantos cientos de personas y Michael va a apoderarse. That's fine with me. Está bien, no tengo problema. Thank you for coming. Gracias por venir y espero que tengan un tiempo de bendición con nosotros. I would like you to open Me gustaría que abriera su Biblia en 1 Corintios capítulo 1 and we're going y vamos a comenzar en el versículo 18. something is happening. Algo está sucediéndole a la predicación en Estados Unidos y como consecuencia alrededor del mundo. Los predicadores populares, los predicadores contemporáneos están diciendo que no enseñan la Biblia. In fact, some of them De hecho, algunos de ellos están diciendo, es necio enseñar la Biblia, es necio ser un expositor de las Escrituras, no predican mensajes expositivos, no dicen la Biblia dice, no citan a la Biblia. ¿Por qué? people don't want to hear. La gente no quiere oír la Biblia. They certainly don't. Ciertamente no quieren oír a alguien que se ponga de pie durante una hora y explica la Biblia. And so these Entonces estos predicadores dicen, no predicamos la Biblia, because the unbelieving porque el mundo incrédulo not interested. no está interesado en la Biblia. To which I respond, A lo cual yo respondo, that's obvious. eso es obvio. Of course they don't. Claro que no responden a la Biblia. They can't respond. No pueden responder a la Biblia. It's impossible. Es imposible para ellos. But Pero we are shepherds of nosotros somos pastores del rebaño de Dios and God's flock. y el rebaño de Dios depende de ser alimentado por la palabra de Dios. That is why we are Y esa es la razón por la que se nos manda predicar la palabra. no unbeliever Ningún incrédulo se va a convertir en un creyente fuera de la palabra de Dios. why Esa es la razón por la que 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos por la palabra de verdad, no believer. ningún incrédulo va a ser santificado fuera de la palabra de Dios. Juan 17:17, Said to the Father, Jesús le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Corrijo, ningún creyente va a ser santificado por la palabra de Dios. Entonces, tanto la salvación como la santificación vienen como resultado de la palabra. Entendemos que el mundo no recibe la Escritura. Eso es obvio. we also understand También entendemos que la obra de Dios, al salvarlos, depende de la palabra y en santificar a la iglesia. La palabra es el instrumento singular usado por el Espíritu Santo. so I want to talk Entonces quiero hablar
a partir de este pasaje, 1 Corintios 1 y 2, un poco con ustedes en esta noche. Quiero mostrarles el contraste entre el creyente y el incrédulo con respecto a cómo ven la Escritura. For believers, Para los creyentes, la Biblia es nuestro tesoro más grande. Oyeron eso leído por parte de Josías, el Salmo 19, versículo 10. Es más preciado que el oro, más que mucho refinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios para el pueblo de Dios es su tesoro más grande. Salmo 119, 97, David dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación todo el día. that same Psalm 105 Ese mismo Salmo 119, or 6 times, unas 5 o 6 veces, él dice, amo tus mandamientos, amo tu ley, amo tu palabra, una y otra vez. Paul the apostle Pablo el apóstol dijo que aquellos que son salvos are marked by son caracterizados por 2 Tesalonicenses 2:10, el amor de la verdad. El amor de la verdad. John Juan registra que aquellos que aman al Señor guardan sus mandamientos, know them. los conocen y los guardan. Psalm 40 Salmo 40, versículo 8, dice, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Peter says that Pedro dice que somos como niños recién nacidos. 1 Pedro capítulo 2, que desean la palabra así como un recién nacido desea la leche. Un recién nacido solo tiene un deseo, leche. Eso es todo. No es complicado. Y un creyente tiene ese deseo singular consumidor hacia la palabra de Dios. En el capítulo 6 de Juan, cuando nuestro Señor está hablando a los discípulos, después de que la multitud se había ido, después de los milagros, Él les dijo a los discípulos, ¿acaso vosotros queréis también iros? Y Pedro respondió en esas palabras famosas, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. La razón por la que no quisieron irse fue porque querían ser alimentados por la palabra de Dios. on the contrast to that, A manera de contraste, con eso quiero que vean el Evangelio de Juan por un momento, en el capítulo 8. is a very Esta es una porción muy definitiva de las Escrituras. Lord says in John 8, Y nuestro Señor dice en Juan 8, 42, Jesus said to them, if Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, for I have not, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. listen to verse 40, Y escucha el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? it is because Porque no podéis escuchar mi palabra. Ese es el contraste. Los creyentes aman la palabra, anhelan la palabra, desean la palabra. Es alimento para sus almas, no pueden tener lo suficiente de la palabra. Los incrédulos no quieren oírla, no pueden oírla y very obvious por razones muy obvias. Versículo 44. you are of your father, Vosotros sois de vuestro padre el diablo and you want, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. if you're a non-believer, Si usted es un incrédulo, usted quiere lo que el diablo quiere. Usted está en su familia and obviously, y obviamente él no quiere la palabra de Dios. in fact, the first De hecho, la primera tentación the garden, en el huerto fue tentar a Eva a no creer la palabra de Dios. and since then, Y desde ese entonces Satanás siempre ha atacado y socavado la palabra de Dios. 44 says, Versículo 44 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. whenever he Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. but because I speak the truth, Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. I get it. Lo entiendo. La gente en el mundo no quiere tener la Biblia, no entiende la Biblia, no cree en la Biblia. That's very Eso es muy claro, their nature. su naturaleza. Down in verse 47, Ahí en el versículo 47, Jesus said, he who Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. that's the dividing Esa es la línea divisoria
Aquellos que pertenecen a Dios, les encanta oír la palabra, entienden la palabra, creen la palabra, defender la palabra, e inclusive amar la palabra. Aquellos que no son de Dios, le pertenecen a Satanás, no pueden oír su palabra, no desean oír su palabra, porque son de su padre el diablo, quien es un mentiroso, un homicida desde el principio. Entonces, la marca del cristiano verdadero es amor por la verdad, hambre por la verdad, hambre por la palabra de Dios. La iglesia verdadera de Dios siempre y en todo lugar y en toda sociedad, en toda cultura, en toda ubicación, el pueblo de Dios tiene hambre por la verdad de las Sagradas Escrituras. Anhelan la palabra que sea leída, explicada y que sea aplicada en toda su riqueza. Tristemente, el estudio serio de la palabra de Dios, la labor diligente en las Escrituras, escudriñar a fondo y extraer sus riquezas ricas, profundas, con frecuencia no es lo que el pueblo de Dios recibe. Entonces tiene usted a los creyentes sentados en iglesias en donde el pastor no quiere enseñar la Biblia porque ofende al incrédulo y por lo tanto él mata de hambre a los creyentes, quienes son la clave para alcanzar a los incrédulos. Como creyentes amamos la Biblia. Usted quiere darle a su congregación lo que aman y lo que necesita, entonces dele la palabra de Dios. Cuando hablamos de la predicación expositiva, de lo que estamos hablando es explicar la Biblia. Expositiva no es técnico, simplemente significa explicar la Biblia. Eso es lo que una exposición es, explicar la Biblia. Ahora, eso no me lleva a este pasaje en 1 Corintios, entonces regresemos a él. ¿Por qué amamos la Biblia? ¿Por qué confiamos en ella? ¿Por qué tenemos hambre por ella? ¿Es porque somos más inteligentes? ¿Es porque se nos ha dado un mejor conjunto de evidencias? ¿Por qué amamos la Escritura? La respuesta viene en el pasaje que tenemos frente a nosotros. Vamos a tratar de cubrir desde el 1:18 hasta el capítulo 2. Entonces, no vamos a poder tocar todo. Pero en ningún lugar es el asunto de la obra de Dios mediante la palabra presentada de manera más clara que en este pasaje de la Escritura. Ahora, el tema aquí en la sección es sabiduría divina. La palabra sabiduría o sabio es usada 20 veces en nuestro texto y se presenta como contraste a locura o necedad, lo cual es usada 6 veces. Entonces la sección entera explica por qué algunas personas rechazan la sabiduría de Dios, la cual es la Escritura, incluyendo el Evangelio e incluyendo la cruz, y por qué otras personas aceptan la Escritura y el Evangelio y el mensaje acerca de la cruz. Aquí tenemos diferentes términos usados para describir la palabra de Dios. Es llamado el testimonio de Dios, es llamado la sabiduría de Dios y es llamado la palabra de la cruz. La manera simple de dividir este pasaje sería en 2 partes con algo de solapamiento. Parte número 1, punto simple. ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? Y vamos a comenzar en el versículo 18 y vamos a seguir hasta el capítulo 2, la primera parte del versículo 4 para ver eso. Después, el segundo punto, ¿por qué los cristianos aceptan la Biblia? Ahora escuche, nada se dice acerca de pruebas, nada se dice acerca de evidencias, nada se dice acerca de argumentos filosóficos, nada se dice acerca de apelar a su emoción o inclusive a su razón. Usted verá lo que es, que hace que la gente rechace la Biblia y otras personas que acepten la Biblia. Entonces comencemos. ¿Por qué los no cristianos no creen en la Biblia? Voy a darle 5 razones. Razón número 1.
message Su mensaje no es razonable. Look at verse 18. Observe el versículo 18. For the word of the cross Porque la palabra de la cruz is foolish es locura to those a who los que se pierden. but to us who Pero a are los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. you have two Usted tiene dos categorías de personas. you have the people who Usted are tiene a las perishing personas que se and pierden the people who are y las being personas que se salvan. saved. Two categories. Dos categorías de personas. The people who are Las personas perishing on que their se way pierden, que van camino al infierno, personas que on their way. se salvan, que van camino al cielo. People who are Para la gente que está entre aquellos que se pierden, la palabra de la cruz es foolishness. locura. It's the Greek word Es la palabra griega moron. morón. Pretty simple Es identification. una identificación bastante simple. They're morons, Son torpes, stupid, tontos, pointless. inútiles. And the reason is Y la razón es que la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, does not no encaja con la razón humana. they treat the word of God. Tratan la palabra de Dios con menosprecio. They treat it with La tratan con enemistad y menosprecio. I can tell you this. Y le puedo decir esto, Christian persecution, toda la persecución cristiana, a lo largo de toda la historia humana, all Christian toda la persecución cristiana, toda la persecución en contra de cristianos ha sido not because of no debido a algo que hicieron, sino debido a la proclamación de la palabra de Dios. Christians have been Los cristianos han sido una influencia positiva donde quiera que están en el mundo. Ellos son la razón most advances por la que existen la mayoría de los avances en la cultura y en la sociedad, pero constantemente están siendo perseguidos, inclusive en la actualidad siendo masacrados, no por lo que hacen, porque hacen bien a la sociedad, sino por proclamar la palabra de Dios. the world cannot El mundo no puede aceptar truth la verdad of a crucified de un God, Dios crucificado salvation y la salvación mediante la fe únicamente solo en Él, fuera de obras. it is foolishness to them. Es locura para ellos. Understand the early Usted puede entender a la primera iglesia, los creyentes que entraron allá al mundo gentil, porque esto era particularmente verdad de los gentiles. Iban al mundo gentil, ¿y cuál era su mensaje? they were Ellos mostly Jews eran primordialmente judíos que venían de la tierra de Israel y salían al mundo gentil a predicar el Evangelio, y este era su mensaje. Hubo un hombre en nuestro país, God in human form quien es Dios en carne humana. came down from heaven. Él descendió del cielo, He is an incarnation. Él es una encarnación del Dios verdadero, solo hay un Dios y únicamente un Dios, el Dios verdadero, y el resto de los dioses son falsos, el resto de los dioses son demoníacos, el resto de los dioses son inventos de los hombres y los demonios, solo hay un Dios, y ese Dios vino a la tierra en forma humana. Él descendió al mundo, Él vivió, And he was crucified. y Él fue crucificado, rechazado por el pueblo de Israel, rechazado por los romanos gentiles que lo crucificaron por cumplir la voluntad de los judíos. He was crucified. Él fue crucificado con unos cuantos criminales Put him in a tomb. y lo colocaron en una tumba y resucitó de los muertos. The nation Israel, La nación de Israel, de quien vino as a nation, como nación, completely rejected. completamente lo rechazó. The leaders rejected. Todos los líderes lo rechazaron, All the religious todos, elites rejected. todas las élites religiosas lo rechazaron, But he is pero Él God, es nuestro Dios, the only one who can save el único Dios que puede salvarte de tu pecado, you. He is the sovereign. y Él es el soberano del universo, He rose from the dead. y Él resucitó de los muertos, Return again y Él va a regresar otra vez para apoderarse del mundo y establecer su reino. That sounds absolutely Eso se oye absolutamente moronic. torpe. Are you kidding? ¿Estás bromeando? Crucified Jew Un judío crucificado, rechazado por su propio pueblo, rechazado por los gentiles, is the one es el and living. Dios vivo y verdadero, encarnado. And then they had to Y say, después "Hey, tuvieron que decir, por cierto, if you give your life to him, si le entregas tu vida, you have to tienes deny que yourself. negarte a ti mismo, Take up your cross. tomar tu cruz, Might cost you your life. podría costarte la vida. You have to do everything Tienes que hacer todo lo que Él manda, la gran comisión. follow him. Tienes que seguirlo, Sacrifice. dejar tus sacrificios, dejar tu voluntad personal, tu ambición personal. Ese es el Evangelio. Si no haces eso, vas al infierno eterno.
They had no no tenían authoritative book libro con autoridad to demonstrate the para demostrar la verdad de eso, because the Bible wasn't porque la Biblia no estaba terminada de manera total en el Nuevo Testamento. Ese era el mensaje que predicaban. to those who were Para perishing. aquellos que se pierden, It was era unreasonable, no razonable, ridiculous. ridículo. So first of all, Entonces, en primer lugar, su mensaje no es razonable. secondly, En segundo lugar, its message was su mensaje no era alcanzable, su verdad no era alcanzable. verse 19. Observa el versículo 19. For it is written, Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios and the clever, y desecharé el entendimiento de los entendidos. where's the wise, ¿Dónde está el sabio? where's the ¿Dónde está el escriba? where's the ¿Dónde está el disputador de este siglo? has not ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? for sin Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, God. You stop there. detengámonos ahí. Here's the second point. Ahí está el segundo punto. You cannot Usted no puede venir knowledge a este conocimiento by human reason. mediante la razón humana. Not attainable. No es alcanzable. You cannot get there. Usted no puede llegar ahí. Paul quotes in verse Pablo cita en el versículo 19 de Isaías 29:14, where Isaiah had en donde Isaías había dicho cuando Sennacherib estaba amenazando a Judá, que la liberación vendría, pero no vendría mediante la sabiduría de los líderes o los hombres sabios, su inventiva y sus ideas secretas perecerían, y Dios mediante su sabiduría únicamente salvaría a Judá. that's the verse. Ese es el mensaje que es citado por Pablo. Not available No está disponible para ninguna mente humana. not attainable. No es alcanzable. Jeremiah 8:9. Jeremías 8:9 dice, Wise men el hombre sabio, he aquí, rejected the ellos han rechazado la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? the wise men by El hombre sabio, por su sabiduría, no puede llegar a conocer a Dios. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? they're all fools Todos son necios, all porque accumulated wisdom toda la sabiduría acumulada de los hombres junta no puede llegar a conocer a Dios. that's the second Esa es la segunda parte del mensaje. telling them an impossible No solo les estoy contando una historia imposible de que un judío crucificado es el único Dios, sino que estoy ahí diciéndoles que esto es algo que no pueden, mediante su propia sabiduría humana, entender. where is the philosopher, ¿En dónde está el filósofo? where is the debater, ¿Dónde está el disputador? where are all the brilliant ¿Dónde están todas las mentes brillantes? they can't know this, No pueden conocer esto. available No está disponible para ellos de ninguna manera en absoluto. over in chapter 3 Ahí en el capítulo 3, versículo 18, we read let no man leemos, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, he must become hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. for it is written Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. and again Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. this is not Esto no solo es insensato, es algo ofensivo. we not only No solo tell them something les decimos algo que parece torpe, we insult sino que los insultamos al decirles que sin importar cuán inteligentes sean, cuán sabios sean, no pueden alcanzar esto. Paul says in 2 Pablo dice en 2 Corintios, encima de eso, God of this world el Dios de este siglo ha cegado sus mentes the light of the gospel shone. para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ephesians 2 Paul says Efesios 2, Pablo dice, están muertos en delitos y pecados. Están ciegos, están muertos. Efesios 4, son ignorantes. Están aislados de la vida de Dios. Y eso nos lleva al tercer aspecto de esto. La verdad foolish, es necia, it is unattainable, no es alcanzable and frankly it is y francamente unbelievable. es increíble. Verse 22 Versículo 22. Jews seek for signs, Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Jews were always wanting Los judíos siempre querían señales
No es cierto, le decían a Jesús, muéstranos señal, muéstranos señal. Y Él estaba sanando a personas a su alrededor todo el tiempo. They saw sign, Vieron señal tras señal, tras señal, tras señal. they still didn't believe. Y aún así no creyeron. Jesus eventually said, Jesús eventualmente les dijo, les voy a mostrar una señal, derriben este cuerpo y en 3 días lo voy a levantar. Él hizo eso y aún así no creyeron. De hecho, trajeron a los soldados y les dijeron que mintieran por la resurrección. La nación entera se rehusó a creer en la resurrección. Ya para el 70 después de Cristo, los romanos vinieron, mataron a cientos de miles de judíos y básicamente fueron impulsados a una eternidad sin Dios porque no creyeron, aunque hubieron señales y la gran señal de la resurrección. some say that Algunos dicen que los judíos estaban esperando señales en el cielo. Bueno, señales en el cielo vendrán cuando nuestro Señor regrese. the Greeks, on the other Los griegos, por otro lado, estaban buscando sabiduría. Ellos esperaban que aquellos que comunicaran el Evangelio tuvieran algún tipo de filosofía compleja, algún tipo de ideología muy complicada, profunda y con palabras muy sofisticadas, una especie de conceptos esotéricos, y la simplicidad del Evangelio era algo digno de burla para ellos. Era simple, simplista, primitivo and base. y bajo. People don't believe La gente no cree because porque the Word of God, la palabra de Dios para ellos es locura, because the Word of porque la palabra de Dios no está disponible para ellos, es inalcanzable para ellos, they can't, no pueden entenderla, and because y porque they are locked están encerrados into their en belief, su propia incredulidad, and the truth y la verdad is a stumbling es una piedra de tropiezo foolishness to them. y locura para ellos. Versículo 23 dice, Because of the debido a stumbling block, la piedra de tropiezo, they don't believe. no creen. Because of the foolishness, Debido a la locura, no creen. but here's Pero, another group, aquí está el otro grupo, to those who are más para los llamados, they are the same as ellos son los mismos que los que se salvan en el versículo 18, pero observa esto, él está diciendo, si el mundo no cree y no puede creer y piensa que esto es locura, ¿por qué estoy predicando el Evangelio? ¿Por qué estoy proclamando la palabra de Dios? Porque hay algunos que son llamados por Dios y están siendo salvados. and to those who are Y para aquellos que son los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. might seem ridiculous Podría parecer ridículo para el mundo, pero para aquellos a quienes Dios está llamando de manera eficaz a la salvación y que por lo tanto están siendo salvados, es el poder de Dios para salvación. again, Y de nuevo, le recuerdo como dije al principio, si usted tan solo predica la verdad de la palabra de Dios, es lo que Dios usa para producir la salvación de aquellos que Él ha llamado a la salvación. there's another reason. Hay otra razón por la que la gente no cree, It is because es debido a the people que la gente who believe the Word of que cree en la palabra de Dios are no es insignificant. o es insignificante, es insignificante. Look at verse 26. Observa el versículo 26. Consider your call. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. You're the called. Ustedes son los llamados de manera eficaz. Ese es un llamado en sí a la salvación, un llamado soberano. Consider your calling. Pues mirad vuestra vocación o llamado, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne. Not many, No muchos not poderosos, ni muchos nobles. 3 times, 3 veces, no muchos, no muchos, no muchos. which is to say, Lo cual quiere decir que la mayoría de los creyentes no son algo sorprendente. Son personas que no impresionan. No son las élites intelectuales. they're not the smartest, No son los más inteligentes.
no son los más nobles, they're not the no highest. son los más elevados. When it says they're not Cuando mighty, dice ahí that means que they ni don't muchos have power. poderosos, eso significa que no tienen poder, no tienen influencia. When it says they're not Cuando noble, dice que ni muchos nobles, significa que no son de buena estirpe, no nacieron en un alto rango social. verse 27, Versículo 27 añade, they are the foolish. son lo necio del mundo. That's the uneducated. Esos son los no preparados académicamente, los de vida baja. God has chosen, Dios escogió a lo necio. Fueron escogidos, were called, fueron llamados they are being y están siendo salvados. And these people Y estas personas are the uneducated. son los no preparados académicamente. No solo eso, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Débil significa sin influencia alguna, sin Power. poder alguno. And he even goes further. E inclusive avanza. Versículo 28 dice, y lo vil del mundo. Agones. Ágones. Agones means Ágones significa the not born. los no nacidos. They don't even Ni siquiera pertenecen a una lista de quién vive. the not born. Los no nacidos, los nadies. And then he goes Y beyond después él va más allá de eso and says, y dice, lo menospreciado. that's a verb that Ese es un verbo que significa considerar como no existente. and then he even says Y después él inclusive dice eso. the things that are not. Y lo que no es. Present tense of Tiempo presente de mí, el verbo ser, el verbo soy, ni siquiera existen. So who are these Entonces, ¿quiénes son believers? estos creyentes? Well, Bueno, they're son, lowly, son they have no power, bajos, no tienen they poder, have no rank, no tienen rango, they have no education, no tienen preparación académica, no tienen influencia, they don't matter, no importan, they are so low, son tan bajos como para ser tratados con menosprecio. and that last phrase, Y esa última frase, not, is the most lo que no es la expresión de mayor menosprecio en el idioma griego. Ni siquiera existen. I've heard people through the years say, A lo largo de los años he oído a personas decir, será mucho más fácil predicar el Evangelio si toda la gente famosa creyera en el Evangelio. Toda la gente académica creyera en el Evangelio. Toda la gente noble creyera en el Evangelio. no, God No, Dios ha escogido lo bajo shamed the no, para avergonzar a lo noble, para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los sabios, so that he gets all the para que Él reciba todo el crédito. verse 29, Versículo 29. so that no A fin de que nadie se jacte en su presencia. now it says in verse Ahora dice en el versículo 30, by his mas doing, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. you are being saved, Ustedes están siendo salvados porque ustedes fueron escogidos. repeated the word Él ha repetido la palabra escogido varias veces. Fueron escogidos, fueron elegidos, fueron llamados and you were by y God's por doing, la obra de Dios fueron regenerados y colocados en Cristo Jesús. Versículo 30. who became El cual nos ha sido hecho wisdom, por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. marvelous, Maravilloso, verdad maravillosa. by Pero es por Él. finally, Finalmente, there are reason that people don't la razón por la que no cree la gente en la Biblia not only because no solo es porque it's believers, son los creyentes los que son insignificantes, but it's preachers. sino que sus predicadores no son impresionantes. Chapter 2, Capítulo 2, verse 1. versículo 1. When I came to you, brothers, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, testimony of God, for I determined pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. I was with Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor you and in much y temblor, and my message y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, but in sino con demostración del Espíritu y de poder.
They scorned Paul. Se burlaron de Pablo. In 2 Corinthians En 2 Corintios 10:10 dijeron, his presence su is presencia es unimpressive, menospreciable and his speech is contemptible. y su manera de hablar es digna de desprecio. In those verses, En esos versículos, comenzando en el capítulo 2, it's all about todo tiene que ver con did not, lo que él no hizo. he did not, Él no predicó con excelencia de palabras o de sabiduría. he did not Él no cover many cubrió muchos temas filosóficos, únicamente Jesucristo y este crucificado. he did not present Él no, himself as él no se presentó a sí mismo como una persona poderosa, dominante, that came in que se imponía, sino que vino con debilidad y mucho temor y temblor, because his ministry porque su ministerio no dependía de sus talentos humanos. Su ministerio dependía de la sabiduría and power y poder of God. de Dios. Their preaching didn't Su have the predicación no tuvo las características oratóricas que eran tan populares en el mundo antiguo. speech was plain. Sus palabras, su discurso fue simple, He preached relentless. claro. Él predicó de manera incansable a Jesucristo y a este crucificado. The message was offensive. El mensaje era ofensivo, It was unattainable. era inalcanzable, It was unbelievable. era increíble, It was unimpressive. no era impresionante. Believers were Los creyentes eran una multitud de gente que no era nadie preachers were not y los predicadores no eran sorprendentes skilled por su capacidad, for all those reasons. por todas esas razones. And the reality of Y la realidad de la razón caída, darkness, las tinieblas naturales, la ceguera diabólica God cannot y la falta de iluminación y el aislamiento de Dios, la palabra de Dios no puede ser conocida por el incrédulo. of course none. Claro que los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios, They can't no pueden entenderla, they can't no believe it. pueden creerla. In fact, De hecho, we read in John 8 leímos en Juan 8 that when they que hear the cuando word of oyen la God, palabra de Dios, there's only one solo hay possible response. una respuesta posible It's to reject. y eso es rechazarla. They can't receive No pueden recibir la verdad porque Satan's, son los hijos de Satanás and he's a liar. y él es un mentiroso. Fallen mind La mente caída no puede llegar a la verdad por sí misma. Now look, man's Ahora, wisdom can mire, do some amazing things. la sabiduría del hombre puede hacer cosas sorprendentes. Science, technology, La ciencia, la tecnología, genetics, genética, medicine, medicina, industria, artes, cultura, área académica, todo tipo de investigación que han alcanzado, but the knowledge of God pero el conocimiento de Dios not available. no está disponible. The world thinks El mundo piensa que el cristianismo es algo menos than their achievement, que los méritos de ellos, when in reality cuando en realidad es algo it's more más than their achievement. que sus méritos, They can never achieve. que nunca pueden The alcanzar. highest, Es it is the best, lo más elevado, lo mejor, es lo más puro, it is the true es la sabiduría verdadera, más pura, más elevada de Dios. Mucho más allá de la capacidad de cualquier persona no convertida, mucho más allá de la capacidad de todas las personas inconversas colectivas, con toda su sabiduría unida. it's not available. No está disponible. That is summed up in verse Eso está resumido en el versículo 14. natural man does Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. So I agree with Entonces, yo estoy de acuerdo con los predicadores modernos, populares, contemporáneos. Los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios, no pueden entenderla, no les interesa. the problem is El problema es the ones que aquellos que son llamados a ser salvos, the ones who are chosen los que fueron escogidos, have to hear it tienen que oírla to believe. para creer. And the saints Y los santos hunger for it, tienen hambre de ella, desire like a baby la desean como un niño recién nacido desea la leche,
para alimentar sus almas. Now that gets us down Ahora eso nos lleva a verse 6. el versículo 6 And we'll look at y vamos a why ver we believe. por qué creemos. Why do we believe? ¿Por qué nosotros creemos? Well, first of all, verse Bueno, en 5 primer lugar, el versículo 5 dice, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces sabemos qué está detrás de nuestra fe. you don't have to prove Usted no tiene que probar, usted no me tiene que probar que la Biblia es verdad. Digo, hay muchas cosas que me ayudan a entender la Biblia, que es verdad, sus profecías que se han cumplido, todo lo que dice es verdad, arqueología certifica la Biblia, la historia certifica la Biblia, even science. inclusive la ciencia certifica la Biblia. El libro hindú santo dice que la tierra está sobre elefantes y que cuando se mueven tiembla. Y sabemos que eso no es verdad. La Biblia dice que Él cuelga la tierra sobre nada, de nada. Eso es verdad. La Biblia dice que Él voltea la tierra como un sello sobre la arcilla. Rueda. Lo que hacían es que rodaban en una arcilla suave, rodaban un rodillo para hacer una firma, literalmente, y ahí eso lo usaban para mostrar que la tierra gira sobre su eje. También la Biblia habla del ciclo de hidrología, el ciclo del agua. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que podemos decir que prueban que la palabra de Dios es verdad. La Biblia es verdad, pero esa no es la razón por la que yo creo que la Biblia es verdad. Yo creo en la Biblia por la misma razón por la que creo en Cristo y en Dios y el Evangelio. Y eso es porque Dios ha despertado mi corazón. And it all came Y by the todo power of God. sucedió por el poder de Dios. Verse 5 says, not Como dice el versículo 5, no porque yo vi mucha evidencia. verse 6 then, Versículo 6 entonces dice, sin embargo hablamos sabiduría among entre los que han mature, alcanzado madurez. explain that in a moment, Voy a explicar eso en un momento. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. we speak Hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si usted se pregunta si usted fue predestinado, ahí está. there it is. Ahí está. You were predestined. Usted fue predestinado antes de los siglos para ser glorificado. Then you were chosen. Y después usted fue escogido. Y después usted fue llamado. Y después usted está siendo salvo. Your salvation Su salvación es continua. Usted es salvo en un momento de penalty of sin, la paga del pecado your life from the y a lo largo de su vida del poder del pecado y en la muerte de la presencia del pecado. Entonces, la salvación en ese sentido progressive. es progresiva. But all of that Pero todo eso comes viene by the power. por el poder de Dios. Now notice that Ahora observe expression among esa expresión entre los que han alcanzado madurez. is El griego es teleios, teleiois. Those who have been made aquellos que han sido hechos completos. as believers, Como creyentes, we have been made hemos sido hechos completos, de tal manera que conocemos la sabiduría de Dios. pretty amazing thing. Ahora es algo bastante sorprendente que pensar. La ciudad de Los Ángeles Is full of está llena high-level intellects. de intelectos brillantes, muchas universidades, This group right here pero este grupo aquí, en esta noche, knows the truth conoce la verdad that none of the world. que nadie en el mundo conoce. We know the truth that Conocemos la verdad que no está disponible para ellos. come to find in Christ. Hemos llegado a encontrar en Cristo todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. De hecho, conocemos la verdad. 1 Juan 2 dice, de tal manera que no necesitamos que el hombre nos enseñe, porque tenemos una unción del Santo que nos enseña todas las cosas, que es el Espíritu Santo. Tenemos el libro escrito por el Espíritu. Tenemos al Maestro de la verdad viviendo en nosotros, enseñándonos acerca del libro que Él mismo escribió. This is why when Esta es la razón por la que cuando vengo a este púlpito, the last 50 years a lo largo de los últimos 50 años, al venir a este púlpito y me pongo de pie y enseño la palabra de Dios, feeds the alimenta las almas de esta congregación. it's what they hunger for. Es lo que tienen hambre de oír, anhelan esto. Understand the book. Entienden que el libro fue escrito por el Espíritu Santo. I'm the Yo
Yo en cierta manera soy el vehículo humano que les trae la verdad, pero el Espíritu Santo en ellos application of that truth. hace la aplicación de esa verdad a sus vidas. This is what we are called to do. Esto es lo que somos llamados a hacer, Preach the word predicar la palabra so the chosen para que los escogidos puedan creer be saved, y ser salvos, and so the saved y entonces los salvos puedan ser alimentados y crezcan Christ's likeness a la semejanza a Cristo y tengan un testimonio que impacta al mundo. Verse 6 says, El versículo 6 dice que lo que sabemos como aquellos que hemos hecho sido perfectos es algo que inclusive los príncipes de este siglo no conoció. Ellos they're passing away. están catargeo, están pereciendo, están siendo considerados completamente inoperantes, en una manera de decirlo. Son impotentes. It's not No es nosotros nosotros no somos los impotentes, ellos son los impotentes. so divine wisdom. Entonces la sabiduría divina no es discernida por algún medio humano, pero nosotros conocemos la verdad. Verse 7. Versículo 7. So we speak God's wisdom. Nos hablamos sabiduría de Dios. Strong. The word La palabra más es fuerte, es un adversativo. Más nosotros los creyentes hablamos sabiduría de Dios. El mundo no la conoce, nosotros la conocemos y la hablamos in a mystery. en misterio. What do you mean mystery? ¿Qué quieres decir con misterio? Misterio no quiere decir misterio como en lo que piensas en una historia que no sabes cómo va a terminar. Mysterion in the Greek Misterion en el griego es un secreto that God knows, que Dios conoce, no one else knows. que nadie más conoce, hasta que lo revela. The New Testament is El Nuevo Testamento está lleno de misterios. the mystery of God, El misterio de Dios en la carne, the mystery of the el misterio del creyente siendo uno en Cristo, mystery of the second coming. el misterio de la segunda venida. Todos son tipos de misterios. El Evangelio es un misterio, escondido en el pasado hasta que Cristo vino. Entonces la sabiduría que está escondida del mundo, la sabiduría escondida se refiere al Nuevo Testamento y la revelación completa del Evangelio. Esa sabiduría escondida que nadie conoció hasta este siglo, esta época, nosotros ahora la conocemos y ahora la hablamos. La sabiduría escondida que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando ahí del hecho de que Dios ha predestinado para nosotros que estemos en la eternidad glorificados para siempre con Él. We understand that. Entendemos eso. We understand the gospel. Entendemos el Evangelio desde el principio hasta el final. La sabiduría divina desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Desde la elección hasta la glorificación. Nosotros lo entendemos todo. Realmente es algo sorprendente en qué pensar. Nosotros sabemos lo que el mundo no conoce. Nosotros conocemos el plan entero de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde la eternidad hasta la eternidad y todos los componentes a lo largo del proceso. No pueden ser discernidos por la sabiduría humana. De regreso al versículo 21 del capítulo 1, la sabiduría del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Sad reality is La realidad triste es que Romanos 1 dice, the foolish of the world los necios del mundo confiesan ser sabios. professing to be Profesando ser sabios, they become se hicieron necios. verse 9. Versículo 9. Final statement on the hope Afirmación final acerca del estado de desesperanza del esfuerzo humano. things which eye has not seen Cosas que ojo no vio, and ear has not. ni oído yo. That means Eso significa no están disponibles mediante la evaluación empírica, mediante tu ojo viéndolas. they're not available No están disponibles rationalism. mediante la racionalización. 9 again. Versículo 9 de nuevo. You can't see it. No solo no lo puedes ver, no solo no lo puedes oír, sino que no han subido en corazón de hombre. No puedes inducirlo, no puedes deducirlo, no puedes encontrarlo en ti mismo. It's not something like No es algo people talk about. como la gente espiritual dice que ve en tu interior y vas a encontrar la verdad. Eso no es posible. Truth is La verdad available no está disponible a ti, a tu alrededor, perceive it.
no puedes percibirla, not available in no está disponible en ti, not in your heart. no está en tu corazón, It only belongs únicamente pertenece to the ones a aquellos a quienes Dios ha preparado, who love. a aquellos que le aman. Again, De nuevo, amazing reality la realidad sorprendente, that you know what the world que usted conoce lo que el mundo no conoce. the world thinks we're El mundo piensa que somos los más bajos de lo bajo, los de vida baja, and the truth of the matter is y la realidad es que they could sit down podrían sentarse and listen to us, y escucharnos, tell them the truth. hablarles de la verdad. Even if we did that, Inclusive si hiciéramos eso, they would mock us se burlarían de nosotros y rechazarían unless the Lord would. y nos rechazarían a menos de que el Señor estuviera abriendo sus corazones. Over in 2 Corinthians, Allí en 2 Corintios capítulo 4, a couple of comments. un par de comentarios únicamente. This is helpful. Esto es útil. It says if our gospel Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, versículo 3, 2 Corintios 4, 3. if our gospel is veiled, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, get it. la gente no lo entiende. Is veiled. There's that same. Está encubierto, ahí está esa misma categoría. Entre los que se pierden, está encubierto, claro, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Of course, they're Claro que están ciegos, están doblemente cegados por su condición caída, doblemente cegados por su padre, quien es Satanás. they can't see the No pueden ver el evangelio, no pueden entenderlo, porque están en la categoría de los que están pereciendo. but still, verse 5. Aún así, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, no inventamos un mensaje que de alguna manera ellos puedan aceptar. Predicamos a Jesucristo como Señor And ourselves as y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aún así, predicamos a Jesús como Señor, y aquí está la clave. Versículo 6, for God porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, is the one who has es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Entiende usted eso? we preach Nosotros predicamos a Cristo, even though they're double aunque blind, están doblemente cegados, but we know this. pero sabemos esto. God Dios, said, light shall shine out of quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, can shine in the heart puede resplandecer en el corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. simply stated. Dicho de manera simple, To believe para creer, is a divine miracle. más bien, creer es un milagro divino, como el milagro de la creación. The darkness, Dios entró ahí en la oscuridad y dijo, sea la the luz. light instantly. Y la luz inmediatamente existió. It is God Es Dios moves into the dark quien entra en el corazón oscuro, that heart, entenebrecido, y habla ese corazón, y las tinieblas, la oscuridad se disipa y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo se apodera del corazón. this is Esto es the work of God la obra de Dios through the word of God. mediante la palabra de Dios. Specifically, Específicamente es la obra del Espíritu Santo. Observa el versículo 10. to us God revealed Pero a nosotros Dios nos la reveló, his truth su verdad, through the Spirit. por el Espíritu. For the Spirit searches Porque el Espíritu todo lo escudriña, even the depths. aún lo profundo de Dios. And here's an illustration. Y aquí está una ilustración, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. The Spirit searches El Espíritu escudriña all things. todas las cosas. How wonderful is that? Cuán maravilloso es eso. Spirit searches El Espíritu all things, todo lo escudriña, even the deep things aún lo profundo of God, de Dios. the things that Las cosas que men can never know. los hombres nunca pueden conocer, solo el Espíritu conoce. So we have received Así, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué amamos la Biblia? why do we believe the ¿Por qué creemos en la Biblia? because the Spirit of Porque el Espíritu de Dios God work in our
ha llevado a cabo una obra en nuestros corazones para darnos vida de los muertos, para darnos luz de la oscuridad. And now Y ahora we speak hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. now Ahora we talk spiritual talk. hablamos en términos espirituales, ¿no es cierto? Hablamos de realidades divinas, Because the Spirit who searches porque el Espíritu the things of God que escudriña lo profundo de Dios nos las ha revelado a nosotros. in the Scripture En la Escritura and by being our y eternal. al ser nuestro Maestro interno. We have the revelation Tenemos la revelación from God. de Dios. We do not No believe the word creemos las palabras de los hombres, versículo 13, no las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Inspiración verbal de la Escritura. La inspiración verbal de la Escritura gives us nos da spiritual thoughts. pensamientos espirituales mediante palabras espirituales. Verse 14 Versículo 14, entonces, sums it up. lo resume. The natural man does Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, their foolishness. porque para él son locura, He cannot understand. y no las puede entender, They're spiritually, porque se han de discernir espiritualmente. but he who is spiritual En cambio, el espiritual appraises all. juzga todas las cosas, Yet he himself pero él is appraised. no es juzgado de nadie. No one in the world says, Nadie en el mundo se sienta juzgándonos. we sit in judgment Nosotros nos sentamos juzgando todo, because we have the criteria. porque tenemos el criterio en la palabra de Dios. Wish we had more time to talk about Me gustaría que tuviéramos más tiempo para hablar de eso, pero el resumen de todo viene en el versículo 16. Porque ¿quién conoció the mind la mente of the Lord. del Señor? Has anybody ever known the mind of the Lord? ¿Alguien en algún momento ha conocido la mente del Señor? Taken out of Isaiah Eso es tomado de Isaías 40. Yes, Sí, but we have the mind. mas nosotros tenemos la mente de Cristo. What an amazing gift. Qué regalo tan sorprendente. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Well, it Bueno, doesn't mean in no significa en algún incidente en tu vida tratas de encontrar la voluntad de Dios, del Señor. No significa eso, ese no es el contexto aquí. No significa que si estás buscando saber lo que Dios quiere que hagas acerca de esta o tal alternativa en tu vida, puedes conocer su voluntad. No, lo que significa es que usted posee la mente de Cristo de manera total and it's right here. y está aquí. This is how he thinks. Así es como Él piensa. This is how he thinks about everything. Aquí vemos cómo piensa acerca de todo lo que usted necesita saber. You have the mind. Usted tiene la mente de Cristo. Todo está aquí. You not only have the mind, Usted no solo tiene la mente de Cristo, usted tiene el Espíritu de Cristo, quien es su Maestro interno. A usted se le ha dado vida. Mediante la regeneración usted ha despertado a la verdad de Dios. Usted es guiado por el Espíritu de Dios. you speak Usted habla the mind of Christ. la mente de Cristo. It's Es, an amazing journey for me. ha sido un viaje sorprendente para mí Many, many years of preaching. pasar por muchos, muchos años predicando la palabra y siempre poder decir, I will not tell you what I think. yo no les voy a decir lo que yo pienso. Who cares about that? ¿A quién le importa eso? No one. Nadie, a nadie. I will tell you Pero les voy a decir what lo que the mind. es la mente de Cristo acerca de este asunto. Lo que Cristo piensa de esto. Hablo por Él. I am a delegated Yo soy servant. un siervo delegado. I am a slave Yo soy un esclavo to Christ. de Cristo. I am not the chef. Yo no soy el chef. I am the waiter. Yo soy el mesero. God cooked the meal. Dios cocinó la comida. Yo la traigo a la mesa. That's the total of Ese my es life. Esa es mi vida de manera total. Es lo único que es. Sea predicar en un púlpito, Counseling people, o aconsejar a gente, talking to my kids, o hablar con mis hijos, having conversation with o tener pláticas con amigos. all of life Toda la vida is to know consiste en conocer la verdad de Dios. La mente de Cristo es la mente de Dios. the mind of Christ, La mente de Cristo es la mente de Dios. the will of the Holy Es la voluntad del Espíritu Santo. We have been given this
se nos ha dado este incredible treasure. tesoro increíble. So we should pray this Entonces debemos hacer esta oración simple. Psalm 119, Salmo 119, 18. open my eyes Abre mis ojos that I may para see mirar wondrous las maravillas out of your law. de tu ley. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. We're so grateful Estamos tan agradecidos, Padre, because we are porque no somos nada, we are the lowly, somos los bajos, but you have chosen pero tú has escogido to give us darnos your word, tu palabra to awaken our dead hearts, para despertar nuestros corazones muertos, sight to our para dar vista a nuestros corazones muertos, ciegos. you have given us your Tú nos has dado tu palabra, you have given us your tú nos has dado tu espíritu, we have your mind, tenemos tu mente. what you think about Lo que piensas acerca de todo lo que importa está en nuestras manos, en 66 libros. here is the truth Aquí está la verdad, thing. la cosa más importante en el mundo, la palabra de Dios. Why would we do anything ¿Por qué queremos hacer algo claim it diferente de proclamar sus verdades? Señor, entendemos sus verdades, las creemos, defend las defendemos, las proclamamos beyond that we y más allá de eso, las amamos. they are our Son greatest treasure. el tesoro más grande, They are more precious than gold. son preciados más que el oro, y más dulces que la miel. Lord, make Entonces, Señor, haz the word que la palabra constant sea meditation nuestra meditación constante that we might para reflect que reflejemos la verdad divina to a blind and dark a un mundo ignorante, oscuro y ciego. so that Para by que, that truth mediante esa verdad, you can reach tú puedas alcanzar chosen a aquellos a quienes has escogido, a aquellos a quienes has llamado, a aquellos que están siendo salvos, express your y power expreses tu poder their en regeneration. su regeneración. Use us, Lord, Úsanos, Señor, witnesses to that end. para ser testigos con ese fin en mente, y te daremos la gloria en el nombre de Cristo. Amén.